Uno de los eventos más importantes en la historia de cualquier país fue sin duda cuando escogió su religión. Eso marcó el rumbo de todas las naciones que existen, marcó su forma de pensar y por lo tanto su estilo de vida. Y asimismo la adopción de la ortodoxia fue uno de los eventos más importantes en la historia de la Rus de Kiev y de todos los países y pueblos que se formaron posteriormente en esos territorios. La Rus de Kiev se hizo ortodoxa en el año 988 y gracias a una sola persona, a Vladimir I, Vladimir Sviatoslavich, príncipe de Novgorod, el gran príncipe de Kiev, canonizado en el siglo XIII. Como pueden ver, el nombre ha estado de moda por más de 1000 años. Y hoy vamos a hablar de cómo este gran príncipe se hizo tan grande y por qué tomó esa decisión ortodoxa. Bienvenidos. Vladimir I murió hace más de 1000 años, en el año 1015. Es una distancia inimaginable entre nosotros y por lo tanto cuando hablamos de esa época hay que entender que casi no quedan fuentes históricas que sean precisas, que sean exactas. En general nos basamos en las cosas como la crónica de Néstor, la más antigua de las crónicas rusas que se conservó completa, pero esa también fue creada en el año 1110, es decir, casi un siglo después de la muerte de Vladimir. También usamos todas las cartas y las crónicas de otros pueblos con los que comerciaban, con los que estaban de guerra y que nos pueden contar qué pasaba en ese momento. Por ejemplo, los cronistas árabes escribieron mucho sobre Vladimir, ya que en ese momento ellos tenían una cultura y una escritura muy avanzadas y registraban eventos. Y claro, usamos las cartas, las notas de varios embajadores, de varios emperadores europeos y en particular los emperadores bizantinos. Y aún así sigue siendo un material bastante escaso, no es como la guerra de Vietnam con fotos a color y con citas textuales. La mayoría de los relatos que tenemos ni siquiera son de la gente que vivió en esa época, sino de los cronistas que vinieron después. Pero vamos a centrarnos en lo que sí sabemos. A finales del siglo X, la Rus de Kiev, al igual que los estados que la rodeaban, era un territorio fragmentado, una red de principados gobernados por príncipes. Esos príncipes lideran campañas militares, cobran tributos, dictan leyes y cada príncipe respetado tiene su propia druzhina, es decir, su tropa, su séquito de guardaespaldas que le ayudan en todo. En el episodio anterior sobre los vikingos mencionamos que según la leyenda, en el año 862, un vikingo llamado Rurik fue invitado a gobernar, a reinar esas tierras eslavas, y fue él quien fundó la dinastía Rurik, con la capital en la ciudad de Novgorod. Después de su muerte, su amigo el príncipe Oleg se convirtió en regente de su hijo Igor. Y en el año 882, junto con su druzhina, se dirigieron al sur y tomaron la ciudad de Kiev, trasladando la capital ahí. Y desde entonces comenzaron a llamar al estado la Rus de Kiev. Y cuando Igor creció, él tomó el poder y junto con su esposa Olga se convirtieron en los príncipes de Kiev, reconocidos como los principales por los demás. Su único hijo, Sviatoslav, fue un gran líder militar y posteriormente recibió el apodo de El Valiente. Su reinado llevó a una expansión significativa de la Rus de Kiev y aunque algunas de sus conquistas fueran temporales, sentaron las bases para el desarrollo del país. Y justamente este Sviatoslav fue el papá de nuestro héroe de hoy, de Vladimir. El nombre de su esposa, de la esposa de Sviatoslav, que le dio a sus dos hijos mayores, a Yaropolk y Oleg, no lo sabemos con certeza. Supuestamente se llamaba Pretslava, pero sí conocemos el nombre de su amante, de su concubina, que quedó embarazada de él y le dio a su hijo menor, a Vladimir. Se llamaba Malusha y era la sirviente de la princesa Olga, que en aquel entonces ya era viuda y ayudaba a su hijo Sviatoslav a gobernar el principado mientras estaba de campañas. Y pues al hijito le gustó la sirviente y la dejó preñada. En ese momento la Rus de Kiev era un estado pagano y tener concubinas no era mal visto. Incluso los hijos de esas relaciones podían heredar tierras sin gobernar. Pero el cristianismo había empezado a entrar
en el estado y alguna gente rica ya era cristiana. Por ejemplo, la princesa Olga, la madre de Sviatoslav y la abuela de nuestro héroe de hoy, de Vladimir, ya era ortodoxa. Después de la muerte de su marido Igor, Olga fue a Constantinopla y ahí se convirtió al cristianismo ortodoxo. No sabemos qué la motivó ni en qué año pasó eso exactamente, pero se sabe con certeza que Olga ya era ortodoxa. Y más aún, era una mujer de carácter muy fuerte. En general, Olga es una figura bastante famosa en la historia de la Rus de Kiev, principalmente por su venganza por su marido, a quien amaba locamente y quien fue matado por los drevlanos. Y según las leyendas, Olga les hizo a los drevlanos todas las brutalidades que uno se puede imaginar. Enterró vivos a sus embajadores cuando vinieron a hacer las paces. Quemó en una casa de baño a los mejores hombres drevlanos que vinieron a pedir su mano. Y la leyenda más famosa es que Olga les pidió a los drevlanos que le pagaran tributo con aves, que le enviaran 6 palomas de cada casa, de cada jardín de la ciudad, en lugar del tributo común. Ellos felices aceptaron. Las aves no son dinero, se las enviaron un montón. Y cuando Olga recibió las aves, ella ordenó atar a sus patas los pedazos ardientes del hongo yesca que arde lentamente sin prenderse de inmediato y a soltar a las aves. Y por supuesto las aves volaron de regreso a sus casas, a sus nidos, es decir, a las ciudades drevlanas, y las ciudades se quemaron. Y así, según las leyendas, era Olga. Después de que su hijo Sviatoslav hizo a su hijo Vladimir con Malusha, Olga echó a la sirvienta del palacio por fornicación, porque en la cultura pagana se pensaba, bueno, es una concubina, ¿qué más da? Un buen hombre puede tener muchas concubinas. Pero Olga era cristiana ortodoxa, donde la fornicación ya se consideraba un pecado mortal. Y como buena cristiana, Olga se enfureció. Claro, no iba a echar a su único hijo, a Sviatoslav, por lo que echaron a Malusha y la mandaron a buscarse la vida más allá del palacio. Y al hijo que tuvo, a Vladimir, Olga lo amaba mucho y lo crió ella misma. En 972, Sviatoslav muere y sus 3 hijos gobiernan diferentes tierras de la Rus de Kiev. Su hijo mayor, Yarapolk, se convierte en el principal príncipe de Kiev. Su hijo medio, Alek, gobierna las tierras de los drevlanos, esclavizados por Olga. Y su hijo pequeño, su hijo menor, Vladimir, gobierna la ciudad de Novgorod, la segunda ciudad de gran importancia de la Rus de Kiev. Pero en algún momento las družinas, las tropas de los 2 mayores hermanos, las de Yarapolk y de Alek, inician peleas entre sí, lo que provoca una pelea entre los hermanos. Y en esta pelea, el hermano mayor Yarapolk mata al hermano medio Alek. Vladimir aparentemente pensó que podría ser el siguiente, aunque no hubo ningún conflicto entre ellos, pero él decide huir a pedir ayuda a los varegos, a los vikingos suecos, y ya regresa a la Rus de Kiev con un ejército varangiano mercenario y decide tomar todas las tierras en sus propias manos. Debo decir que aparte de Olga hubo otra persona ocupada de la educación de Vladimir. Era su tío Dobrynya, el hermano de Malusha. Y este Dobrynya, este guerrero, porque era un guerrero de la družina, de las tropas, posteriormente se convirtió en un prototipo de un héroe muy popular, un personaje de las bilinas, de los poemas épicos eslavos. Los escandinavos tenían sagas y los eslavos tenían bilinas, que en gran medida es lo mismo. Pues uno de los personajes más famosos de esas bilinas es Dobrynya Nikitich, un héroe fuerte y justo, bueno y amable, a quien también pueden ver en una pintura del famoso artista Kuznetsov. Solo que en la vida real, este Dobrynya era un guerrero pagano bastante duro, a quien le gustaba cortar a sus enemigos por la mitad y violar a las mujeres. Así que vivía muy lejos de la amabilidad y, en general, de las leyes cristianas. Cuando Vladimir creció, Dobrynya se convirtió en su compañero mayor. Estaba siempre con él en todos sus asuntos. Y ahora ellos dos, con su ejército mercenario de los vikingos, entran en la ciudad de Polotsk, en una ciudad ubicada en el territorio actual de Bielorrusia, para tomarla. Polotsk está gobernado por el príncipe Rogvald. Su hija Rogneda es prometida como esposa a Yarapolk,
al hijo mayor de Vladimir, de hecho como segunda esposa porque en ese momento Yaropolk ya estaba casado. Pues Vladimir llega a Rogvolod y le dice que quiere casarse con su hija Rogneda. Y según la leyenda, Rogvolod le contesta que, bueno, en primer lugar, ella ya tiene que casarse con tu hermano, con Yaropolk. Y en segundo lugar, hay que preguntarle a ella primero. Y Rogneda le contesta que no pienso quitarle los zapatos al hijo de una esclava. El hecho es que, según la costumbre eslava, la esposa solía descalzar al esposo. Pensaban que así no solo le brindaba ayuda física, sino también apoyo emocional y cercanía. Así que Rogneda no tenía planes de darle ese tipo de apoyo a Vladimir. Ella quería casarse con Yaropolk, incluso como su segunda esposa. Y al oír eso, Dobrynya, quien más tarde se convirtió en un buen héroe de las vilinas rusas, como un héroe que salvó a todo el mundo, le dice a Vladimir que, mira, es un descaro sin escrúpulos. Ella te ha llamado hijo de esclava, te ha insultado a ti, a mi hermana, hay que hacerle saber quién es el dueño. ¿Y qué pasa después? Vladimir, por el consejo de Dobrynya, viola a Rogneda frente a sus padres y luego mata a sus padres y sus hermanos ya frente a ella. Y así se celebra el matrimonio. Polotsk fue capturado y Vladimir sigue adelante a Kiev. Ahí está Yaropolk, su hermano mayor, y Yaropolk se informa de lo que está sucediendo y uno de sus mensajeros, previamente sobornados por Vladimir, le aconseja que se refugie en los suburbios. Yaropolk sigue el consejo, se va a la ciudad de Rodnya, que está en los suburbios de Kiev, y ahí la gente de Vladimir ya lo espera y lo mata. ¿Qué hace Vladimir en ese momento? Vladimir viola a la segunda mujer de Yaropolk, de hecho su primera y su última esposa, que en ese momento está embarazada, y luego conquista Kiev y así se convierte en el gran príncipe de Kiev y de toda la Rusia. En general, las crónicas hablan de Vladimir como de un hombre muy lujurioso. Literalmente se dice que era insaciable en la fornicación, abusando de mujeres casadas y doncellas. Según la crónica de Néstor, tuvo algo de 800 concubinas. En una ciudad había algo de 300, en otra ciudad había algo de 200. Obviamente es una exageración, pero se sabe que este chico era inusualmente lascivo. Así que cuando hoy nos quejamos de que los cineastas hacen héroes de asesinos, de drogadictos, de ladrones, ¿y cómo es posible? Pues es posible, porque la historia nos muestra que en la vida real ese tipo de personas a menudo se convierten, se hacen incluso santos. Un hombre que violaba a mujeres delante del público y que mataba a sus familiares se convirtió en un santo, una buena tradición humana. Ayer era un violador, ayer quemó a la gente en las hogueras y hoy anda con una cruz en la mano. Y a todo el mundo eso parece muy bien, porque muy poca gente se interesa de qué hacía esa gente, esas personas en su vida real. Pues Vladimir se apodera de Kiev y en el año 978 se convierte en el gobernante principal de la Rus de Kiev. Y como ya sabemos, era un principado pagano. En todas las ciudades, en todos los pueblos había campos santuarios con estatuas, con ídolos de varios dioses a los que la gente les rendía culto. Según las crónicas, al igual que entre los vikingos, aquí también se hacían sacrificios humanos cuando fallaban las cosechas, cuando había alguna guerra y en general cuando las cosas se ponían feas era necesario sacrificar a las personas. Pero el paganismo no era muy conveniente para el poder porque ahí básicamente todos son iguales y no hay ninguna autoridad clara a la que obedecer. Claro, hay el príncipe con sus tropas y con sus espadas, pero es una cosa bastante insegura ya que contra la fuerza siempre puede surgir otra fuerza, unos disturbios. Al mismo tiempo existen los hechiceros, la gente de sabiduría que pretenden hablar con dioses y ellos no le obedecen al príncipe ni tampoco a su tropa porque son más respetados por la gente. Trata de probar si de verdad habla con dioses o no. Y Vladimir se da cuenta de que de una manera u otra, pero tiene que cambiarlo.
Asimismo, al igual que su padre, se lanza en unas cuantas guerras con los estados vecinos y en los primeros años de su reinado la rompe. Se apoderó de la zona que se encuentra entre Lituania y Polonia, unió bajo su poder a los eslavos del este, venció a los búlgaros del Volga y luego al Kanato de los jázaros, y todos estos pueblos comenzaron a pagarle tributos. Y tras una serie de esas victorias, Vladimir y su družina y la Rus de Kiev en general se ganan el respeto y la fama del territorio fuerte con guerreros valientes. Los estados cercanos entienden de que tener a un vecino así de aliado es mejor que tenerlo de enemigo. Y aunque ya se daban matrimonios entre la realeza de diferentes estados, esos matrimonios todavía no tenían tanto peso como lo tendrían en el siglo XV, XVI, XVII. El cimiento de una alianza entre los estados debía ser más sólido, y este cimiento fue la religión. Por lo tanto, los embajadores de diferentes tierras comienzan a llegar a Kiev y ofrecerle a Vladimir adoptar su religión. Primero llegan los vecinos musulmanes y le proponen que adopte el Islam. Y según la leyenda, Vladimir se niega porque le dicen que en el Islam no se puede beber alcohol. Y él exclama: ¿están locos o qué? ¿Qué clase de vida será en la Rus sin beber alcohol? Y aunque le atraía la idea de tener muchas esposas, a todas esas esposas hay que mantenerlas, y no cualquier hombre eslavo se lo podía permitir. Así que resultaría sin mujeres y sin alcohol, y eso no sirve de nada. Entonces llegan los judíos y le dicen: tenemos el judaísmo. ¿Qué le parece, Vladimir? Y Vladimir les pregunta: ¿y cuál es su tierra? ¿Dónde está? Los judíos le contestan que, de hecho, los judíos no tenemos tierra propia, estamos dispersos por el mundo. Y Vladimir les responde que si nos metemos en eso también terminaremos dispersos, eso no nos conviene para nada, y también les dice que no. Entonces llegan los católicos, y hay que entender que a pesar de que el gran cisma de la Iglesia ocurrió más tarde, en el año 1054, el cristianismo en Europa a finales del siglo X ya iba por dos caminos, y el catolicismo venía de Roma, y ya había conquistado una gran parte de Europa y empezaba a llegar a los estados escandinavos, como lo mencionamos en el episodio sobre los vikingos. Pero según la leyenda, cuando llegan los embajadores de Roma, Vladimir les dice: nuestros antepasados no aceptaron su fe y nosotros tampoco la aceptaremos. Y ellos se van sin nada. Pero de hecho, ¿qué ventajas, qué beneficios tenían el Islam, el judaísmo y el catolicismo para la Rus de Kiev en ese momento? Pues ninguno, porque de los católicos los más cercanos eran los polacos. ¿Acaso era un país fuerte en ese momento? No. Tampoco había comercio con ellos. ¿Un aliado militar fuerte? No. Y todos los demás países católicos estaban demasiado lejos. Los jázaros, la Bulgaria del Volga, todo eso eran pueblos bastante débiles, y más que eso ya pagaban tributos a la Rus de Kiev, así que no tenía ningún sentido adoptar su fe. Pero en el sur había otros vecinos cristianos. El Imperio Bizancio en ese momento era la civilización más fuerte, más avanzada y muy respetada en Europa, surgida de la parte oriental del Imperio Romano, y más que eso, seguía desarrollando muchos aspectos de su sistema legal y administrativo. Eran ciudades desarrolladas, una corte lujosa, comercio a tope y un ejército bien organizado. Y Kiev, a su vez, estaba justo en la ruta de los varegos a los griegos, de las tierras escandinavas al Imperio Bizancio. Ya tenían una alianza fuerte con los varegos, principalmente en lo militar, y ahora Bizancio podía convertirse en su segundo aliado importante. Pero aparte de todas esas ventajas, el cristianismo ortodoxo tenía algo más que Vladimir necesitaba. La ortodoxia enseña a la gente que todo el poder viene directamente de Dios, es decir, hay que honrar al príncipe, respetarlo como a Dios mismo, porque es Dios quien lo ha elegido y lo ha puesto al servicio del pueblo. ¿Acaso los ídolos paganos dicen algo parecido? No, no lo dicen. Y este mensaje seguro le gustó mucho a Vladimir.
Los embajadores bizantinos le proponen que mande a su gente a Constantinopla para que vean con sus propios ojos cómo la gente vive ahí y qué le ofrece la religión. Y esta idea también le encanta mucho a Vladimir y él manda a su gente al Imperio Bizantino. Y ahí también pasa algo súper importante, porque si ustedes algún día planean ir a Estambul, no se olviden de visitar la catedral de Hagia Sophia, construida en el siglo VI por los bizancios. Cuando entras ahí, incluso hoy, te deja boquiabierto y imagínense qué impresión les habrá causado esta catedral a los mensajeros paganos de esas tierras del norte, porque seguramente les llevaron ahí, les mostraron toda esta belleza, todo este lujo y les dijeron que, miren, ahí arriba está nuestro emperador con su familia durante cada misa. Si ustedes aceptan el cristianismo ortodoxo, su jefe también estará así de alto. Y obviamente cuando volvieron a la Rus de Kiev, le dijeron a Vladimir que, jefe, ahí pasan las cosas muy serias. Y luego también sucede un golpe de suerte porque en el Imperio Bizancio ocurren broncas internas. Alrededor de los años 986-87, un general bizantino llamado Bardas Focas declara la guerra al emperador bizantino Basilio II. Quiere tomar el poder, empieza la guerra civil y gana algunas batallas importantes. Por lo que el emperador bizantino Basilio II se da cuenta que está en una situación bastante difícil y decide pedirle ayuda a su vecino del norte, a Vladimir y a su tropa. Este aparentemente ya estaba pensando en Bizancio y no le importaba vivir como ellos, así que le puso una condición al emperador bizantino. Le ayudará a derrotar a su enemigo si el emperador bizantino le da el matrimonio con una princesa bizantina, por ejemplo, con su hija. Así Vladimir pensaba unirse más estrechamente con el imperio bizantino y aunque Basilio II no tenía hijos, tenía una hermana joven llamada Ana y ella le puso su condición en cambio. Vladimir debía dejar de ser pagano y pasarse al cristianismo ortodoxo. Vladimir aceptó y con su tropa partió a ayudar al emperador bizantino. Según algunas fuentes, en el camino Vladimir recibió el rumor de que Basilio quería engañarlo y que no pensaba entregarle a Anna en matrimonio, por lo que Vladimir se tomó la ciudad bizantina de Korsun, conocida ahora como Jersón, ubicada en la península de Crimea, que actualmente está bajo el dominio de otro Vladimir. Pues se tomó la ciudad de Korsun y le insistió al emperador bizantino que cumpliera con el trato y que le mandara a Anna. Pero según otros relatos, Korsun simplemente fue el punto de encuentro de Vladimir y Anna para bautizarse y para casarse. De una manera u otra, el príncipe de Kiev se convierte al cristianismo ortodoxo, se casa con la princesa bizantina Anna, renuncia a todas sus otras mujeres, dándoles la libertad y el derecho a elegir a un mejor esposo, vence a Bardas Focas y con su nueva mujer vuelve a Kiev, donde empieza a cristianizar a todos los demás. ¿Y cuán fácil fue este proceso de cristianización? Claro, en las pinturas, en las películas, lo muestran como si la Rus se hubiera vuelto cristiana con alegría y que todo el mundo se hiciera ortodoxo de la noche a la mañana. Se sabe que cuando Vladimir regresó a Kiev ordenó destruir todos los campos santuarios con ídolos de los dioses. Y también ordenó a la gente que al día siguiente todo el mundo llegara a la orilla del río Dnieper, porque ahí todos ellos serían bautizados todos juntos. También añadió que quien no fuera sería considerado enemigo del príncipe, así que bajo esa condición mucha gente acudió, fue empujado en el río y así todos ellos fueron bautizados. Pero también según otros cuentos, otras fuentes históricas, en la ciudad de Novgorod, que era la segunda ciudad de gran importancia de la Rus de Kiev y donde gobernaba el tío de Vladimir, el buen hombre Dobrynya, la gente fue bautizada a punta de espada. Novgorod era una ciudad muy obstinada, las tradiciones paganas eran fuertes y los hechiceros tenían mucho más peso de lo que Vladimir quisiera.
Según las leyendas, los hechiceros incitaban a la gente a rebelar contra la nueva religión, impedían que los misioneros entraran en la ciudad e incluso mataron a los sacerdotes, por lo que Dobrynia empezó a eliminar los hechiceros y mantener a la gente a raya. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos nos enseñan que el paganismo persistió al menos hasta el siglo XII en este territorio, porque en las tumbas a menudo se encuentran artefactos paganos junto con algunos cristianos, es decir, la gente mezclaba las religiones, especialmente en los pueblos pequeños, donde la gente continuaba viviendo su vida y no seguía tanto las tendencias. Y más dioses, más felicidad. ¿Qué sacaron de esto? ¿Qué beneficios? Primero, una alianza política y económica bastante fuerte con el Imperio Bizantino. La Rus de Kiev se convirtió en su principal aliado en la ruta de los varegos a los griegos. Se integró en la civilización. Vladimir se hizo un príncipe ortodoxo con la esposa bizantina y su opinión ya era muy importante para Bizancio. Además, empezó a desarrollarse la escritura y, de hecho, el alfabeto eslavo ya había sido creado por los hermanos bizantinos Tigilo y Metodio en el año 862, es decir, casi un siglo antes de los eventos de los que estamos hablando. Y no fue creado al azar, sino por encargo del príncipe Rostislav, que en ese momento estaba gobernando las tierras de Gran Moravia. Rostislav quería oponerse al reino franco-oriental y liberarse de la presión de los obispos alemanes, así que primero envió sus emisarios al Papa Romano con el mismo propósito, pero el Papa Romano no quiso recibirlos, así que Rostislav envió sus emisarios a Bizancio pidiendo maestros, sacerdotes, incluso obispos que pudieran establecer su propio gobierno eclesiástico en sus tierras. Pero la existencia del alfabeto como tal no dio un impulso fuerte al desarrollo de la escritura, por lo menos en la Rus de Kiev. Todavía seguían usando el alfabeto rúnico tipo escandinavo. También existía graffiti, que a menudo se encuentra en las tumbas en varios objetos cotidianos. Es decir, no llevaban diarios y los poemas se componían solo de boca en boca. Pero con la adopción de la ortodoxia, todo cambió, porque pese a que cada religión tiene un montón de textos religiosos, la gente comenzó a escribir para transmitir todos estos conocimientos, lo que contribuyó mucho al desarrollo cultural de la sociedad. Además, empezaron a llevar los registros históricos, es decir, registrar todos los eventos que sucedían. Y el desarrollo de las relaciones económicas y políticas requerían que los príncipes fueran alfabetizados, que supieran escribir para mantener la correspondencia internacional. Y junto con la escritura empieza a desarrollarse la arquitectura. Se construyen iglesias, surge la corte principesca. La Rus de Kiev comienza a copiar el modelo bizantino en la cultura, en la construcción, en la economía y política. Empezaron a acuñar las primeras monedas, con la imagen de Vladimir, por supuesto, mientras que antes usaban monedas bizantinas y árabes. Y el mismo Vladimir se vuelve un príncipe súper dadivoso, siempre organiza fiestas, reparte dinero a la gente, mima a sus tropas y, claro, difunde la idea de que su poder viene directamente de Dios, para que todos vean qué bendición divina les ha caído encima. Y así se convierte en un héroe de la historia y, entre otras cosas, lo empiezan a considerar santo. En cuanto a lo que tenía 800 concubinas es discutible, pero lo que es cierto es que tuvo un montón de hijos, porque en las crónicas mencionan como mínimo 13 hijos y 10 hijas. Y hay que decir que no llevaba tan bien con ellos. Por ejemplo, tenía un hijo llamado Svetopolk al que reconoció como suyo, pero más probable que fuera el hijo de su hermano mayor Yaropolk, ya que Vladimir violó a su mujer embarazada cuando tomó Kiev. Svetopolk pasó a la historia con el apodo del Maldito, porque a su vez hizo intentos fallidos a matar a su padrastro, a Vladimir. Después de la muerte de Vladimir, Yaropolk salió de la cárcel y ordenó matar a sus 3 hermanastros, los hijos de Vladimir, de su mujer favorita, de la princesa bizantina Ana.
Y es un punto interesante, ¿verdad? Porque cuando empecé a contarles la historia de Vladimir I, mencioné la lucha entre los hermanos. Y como era la tradición pagana, hasta el día de hoy se considera que, bueno, sí, Vladimir mató a su hermano por el trono, pero así era como se hacían las cosas. Pero justo después de la adopción de la ortodoxia, ya se trazó una línea roja y el hijastro de Vladimir se consideraba el maldito y se representaba en las imágenes antiguas como un diablo por los mismos crímenes, aunque entre esos dos eventos apenas pasaron unos 30 años. Y más que eso, los sentimientos de ese chico se los puede entender. Le mataron a su padre, a su madre, la convirtieron en concubina. Seguro desde niño sentía odio hacia el padrastro. Otro hijo de Vladimir, ya su propio hijo de Rogneda, se llamaba Iziaslav. Cuando tenía 9 años, su madre Rogneda, que tampoco olvidó el daño que le había hecho Vladimir, intentó matarlo en el dormitorio cuando éste fue a visitarla. El intento fracasó y Vladimir a su vez quería matar a Rogneda, pero su hijo, Iziaslav, de 9 años, intercedió por su madre con espada y Vladimir no se atrevió a matar a su hijo. En cambio, los envió a gobernar las tierras de Polotsk, de donde provenía Rogneda. Otro hijo de Rogneda, llamado Yaroslav, se convirtió en un gobernante increíblemente exitoso y luego fue apodado el Sabio. De hecho, él heredó las tierras después de la muerte de Vladimir, y con Yaroslav la cultura y la educación comenzaron a desarrollarse muy rápido. La población creció, Kiev se convirtió en la ciudad más rica, se redactó el primer código de leyes conocido como la Justicia de la Rus, y asimismo Yaroslav también fortaleció las relaciones con Suecia, con Bizancio, con el Sacro Imperio Romano Germánico, mi imperio favorito por el nombre tan largo, y con otros países europeos. Pero su relación con el padre, con Vladimir, también era muy complicada. Al principio, Yaroslav gobernaba Novgorod, la segunda ciudad de gran importancia de la Rus de Kiev, y en algún momento dejó de pagar tributos a Kiev, es decir, dejó de enviar impuestos a la capital y los usaba para desarrollar Novgorod. Vladimir ya estaba a punto de ir a la guerra contra Yaroslav, pero murió en el año 1015. Según las crónicas, tenía 73 años. Todos los hijos sobrevivientes, excepto Sviatopolk el Maldito, reconocieron el poder de Yaroslav y él tomó el trono. Hasta el año 1019, Sviatopolk intentó derrocar a su hermanastro del trono, pero finalmente fue derrotado en la batalla del río Alta y huyó en dirección desconocida. Cuando el vikingo noruego llamado Eyjolf, que servía a Yaroslav, le preguntó: ¿Usted ordena que lo alcancen y maten? Yaroslav le contestó que no hace falta. Me da igual qué pase con él. Si lo matan, pues que lo maten, pero yo no voy a tomar esa decisión. Yaroslav se casó con la hija del rey sueco, llamada Ingegerd, y junto con ella reinó durante 38 años. Se dice que ella les enseñó a sus hijos los idiomas escandinavos, que sabían sagas, pero eso es ya otra historia. Gracias por haber pasado esta media hora conmigo. No duden en expresar sus impresiones en los comentarios, incluso si consideran que necesito dedicarme a lavar los platos, porque cada opinión tiene el derecho de ser expresada. Eso se llama democracia y aceptarla se llama tolerancia, así que bienvenidos. Y yo en cualquier caso espero verlos todos en el próximo episodio histórico. Chao, cacao.